Palabra de vida. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 22. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas han recibido un sí. Y por Él podemos responder amén a Dios para gloria suya. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los más preciosos pasajes evangélicos es este que hoy nos trae la liturgia de la Iglesia en el capítulo 5 de San Mateo, cuando Jesús invita a sus discípulos y seguidores a ser sal de la tierra, luz del mundo. Pero nos preguntamos por qué utiliza Jesús estas imágenes de la vida cotidiana. Y entendemos que la sal tiene una triple función en los alimentos. La primera, sazonar, dar sabor a la comida, y podríamos decir nosotros llamados a dar sabor a la vida personal y a la vida de los demás. Pero la sal en una segunda función purifica, desinfecta. Así también se utiliza para limpiar heridas, por ejemplo, y estamos llamados los cristianos seguidores del Cristo a purificar, desinfectar los malos hábitos, los malos comportamientos, las malas costumbres, los antivalores que han corrompido nuestra sociedad y nuestra familia. Finalmente, la sal, además de sazonar, 1, de desinfectar y purificar heridas, 2, nos ayuda a conservar, 3, los alimentos. Encontramos, por ejemplo, que en sitios apartados, donde no hay la posibilidad de energía eléctrica con refrigeradores, la carne se pone salmuera para ser conservada. Así un seguidor de Cristo está llamado a conservar lo bueno de la vida, a rescatarlo, a no dejar que se pierda. ¿Cuántos valores evangélicos de perdón, solidaridad, servicio, generosidad
entrega de la propia vida y en general amor sin condiciones nos presenta Jesús, y cómo en una sociedad egoísta, conveniente, encerrada en sí misma, nosotros los cristianos estamos llamados a ser sal que conserven los valores eternos del Evangelio que han construido las sociedades por 2000 años. Pero también Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, y la luz debe ser colocado en lo alto, sobre una mesa, o aún más, en la altura de una montaña, para iluminar, para guiar, para dar seguridad en nuestro paso a paso por la vida. Y Jesús nos advierte: si la sal se vuelve sosa, esto es, si pierde su capacidad de salar, o si la luz se oculta, no sirve para nada, y entonces esa sal o esa luz, o nosotros como cristianos, no servimos a los demás, seremos pisoteados, ignorados, despreciados, como hoy ocurre frente a no pocos ambientes sociales y culturales donde no ven a la Iglesia y el pensamiento cristiano como relevante, significativo, importante, quizás porque nos hemos vuelto cristianos sosos como la sal que nos sazona, o debajo de las mesas como la luz oculta que no es capaz de iluminar a nadie. Pero avancemos más en esta reflexión y en el contexto actual de numerosas protestas sociales, no solo en nuestro país, Colombia, sino a lo largo y ancho de América Latina y aún de Europa, nos preguntamos: ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos, como ser sal y luz en medio de toda esta confrontación ideológica, política y social que hoy vivimos? La pregunta la podríamos hacer de manera más clara todavía. ¿Qué haría Jesús en el siglo XXI en nuestras sociedades polarizadas, divididas, enfrentadas? Aportaría 3 valores centrales. El primero: Jesús nos diría a todos: no utilicen el discurso de odio y menos la violencia. El odio y la violencia, primero en las palabras, luego en los hechos, es antirreino, va contra el reino de Dios. Y esto todos los cristianos tenemos que decirlo con claridad. Ningún cambio puede ser legítimo o justo si se construye desde el odio, desde la destrucción y desde la violencia. Recordemos un líder político contemporáneo a Jesús, Barrabás, que quería la liberación, una buena causa, de Palestina, de Judea, del Imperio de Roma, pero utilizaba la violencia. Jesús se apartó, tomó distancia y no estuvo de acuerdo con el proyecto violento de Barrabás. Pero recordamos un segundo personaje, Pedro, cuando Jesús es apresado en el huerto de los olivos y Pedro saca la espada que corta la oreja a un criado del sumo sacerdote, y Jesús inmediatamente le reprende: vuelve a colocar la espada en la vaina, guárdala, no es con violencia como vamos a construir el mundo o a cambiar decisiones. Finalmente encontramos a Santiago y a Juan cuando pasa Jesús por ciudad extranjera, Samaria, y no es recibido, es despreciado, y ellos con alguna violencia, rabia y resentimiento dicen: Señor, que caigan rayos y centellas sobre estos samaritanos. Y Jesús, con libertad, la de un hombre lleno de paz interior, de amor y serenidad, les dice que no es por la violencia contra los samaritanos como van a poder presentar el reino de los cielos. Pero además de decirnos no a la violencia, no al discurso de odio en nuestras sociedades que ahora protestan, Jesús nos haría una segunda invitación. Clamaría por la justicia social, clamaría por más equidad en la distribución de los bienes,
clamaría por más oportunidad de empleo para todos, clamaría por más inclusión, una palabra hoy muy de moda y muy sensible en el lenguaje del hombre de la posmodernidad. Hoy todos nos tenemos que pellizcar, hoy todos nos tenemos que sacudir y decir en qué hemos fallado, en qué no hemos aportado para que nuestras sociedades sean más justas, más equitativas, con más oportunidades de educación, de salud, de empleo, para todos los ciudadanos, para todas las personas. Hoy tenemos que hacer una revisión crítica de nuestra vida y pedir luz al Espíritu Santo para ser más justos, para ser más equitativos, para ser menos egoístas. Finalmente, en una tercera luz que nos daría Jesús a nuestro tiempo, en este contexto de protestas sociales, Jesús nos invitaría a todos a la reconciliación y al perdón. En la quinta esencia, en el centro de su mensaje evangélico, está que los hombres vivamos como hermanos. De hecho, su gran mandamiento es este: ámense, ámense, quiéranse, perdónense unos a otros, como yo los he amado, como yo los he querido, y podríamos decir como yo los he perdonado, que Él moría en la cruz y una de sus últimas palabras eran palabras de perdón. Perdónales porque no saben lo que gritan, no saben lo que hacen. Hoy no podemos mirar al otro como mi adversario, mi enemigo, un blanco al cual agredir, al cual atacar. Esto nos enceguece, esto nos hace por debajo de la dignidad de los animales, esto nos quita nuestra profunda humanidad. Somos hermanos, así pensemos distinto y estamos llamados a arreglar nuestras diferencias por el diálogo, por la reconciliación, por el acercamiento de puntos de vista, pero nunca desde el discurso del odio y creyendo que el otro es un objetivo militar, un blanco que hay que atacar y que hay que destruir. Señor, habla a los hombres del siglo XXI. Tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo, ayúdanos a nosotros, la comunidad católica y cristiana, a ser sal y luz para la sociedad de este tiempo. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.